Saúdos, como están? Hoxe nos dedicamos este tempo da entrevista a coñecer máis polo miúdo a labor que desenvolven dende Cegasal, a Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen ánimo de lucro. Para iso xa me acompaña o presidente desta entidade, así que saudamos xa a José Antonio Vázquez. José Antonio, moi boa noite. Boa noite. Dicía eu no comezo desta presentación da entrevista que íamos falar do traballo que desenvolve Cegasal, pero antes diso, contanos un poquinho cando e por que xorde esta asociación, con que obxectivos? Bueno, Cegasal llevamos 18 años trabajando en Galicia. Somos pionera a nivel de España porque nosotros entendemos y creemos que tiene que ser así, que los centros especiales de empleo tienen que ser sin ánimo de lucro. Es decir, todos los beneficios tienen que volver a donde salieron para generar más empleo para las personas con discapacidad. Somos pioneros porque no hay ninguna entidad en España que sea como es Cegasal, sin ánimo de lucro, ¿no? Esto es nuestro objetivo prioritario. Somos una organización que produce riqueza y que da también empleo fundamental para las personas con discapacidad. Y reitero, llevamos 18 años ya trabajando en Galicia. Contanos un poquinho que tipo de servicios ou que tipo de traballo desempeña Cegasal hoxe en día. Bueno, para empezar, Cegasal es, para que nos entendamos, una patronal de centros especiales de empleo. ¿Qué son los centros especiales de empleo? Son empresas que por la ley el 70% tienen que ser personas con discapacidad. Nuestros centros tenemos el 95%. Y son de tránsito, son personas que entran a aprender un trabajo y su objetivo es que en esa formación pasen después a la empresa privada totalmente personas cualificadas para desenvolver su trabajo. Tenemos un abanico amplio de actividades multisectoriales que pasa por la alimentación, por servicios, por medio ambiente, multitud. Yo puedo dar un dato importante, ¿no? Es decir, tenemos una empresa de alimentación que fabrican empanadas, que fabrican un millón de kilos de masa al año, ¿no? O otra empresa que trabajan también en el tema de medio ambiente, de jardinería, que hacen 500.000 de metros cuadrados de generación de terreno. Por lo tanto, otra empresa de medio ambiente de reciclaje de vehículos que tienen clasificadas 10.000 piezas en su empresa, ¿no? En sus talleres. Por lo tanto, es multisectorial, desde servicios, desde alimentación, desde hostelería, en toda Galicia. Decías ti, José Antonio, que é multisectorial e hai empresas de todos os sectores. Me imagino que tamén un pouco a función de Cegasal é velar polos intereses conxuntos de todas elas. Hoxe en día é complicado que unha persoa ou un colectivo con discapacidade atope forma de encontrar un emprego? Bueno, fue más difícil antes, ¿no? Tenemos una asignatura pendiente importante, vamos avanzando, pero que es importante. Yo voy a dar un dato muy significativo. De 170.000 personas con discapacidad en Galicia, el 70% ni buscan trabajo ni creen que pueden trabajar. Por lo tanto, eso es un dato ya muy significativo y la labor que tenemos por delante y los grandes retos que tenemos por delante en Galicia para que las personas con discapacidad tengan empleo, porque la mayor incorporación a la sociedad pasa por el empleo, indudablemente. También es cierto que esas personas tienen que estar formadas. Nuestros dos grandes objetivos es el empleo y la formación y empleo para las personas con discapacidad, indudablemente, ¿no? E temos hoxe en día unha legislación que o facilita, porque a principal dúbida non só xa das persoas implicadas do colectivo, senón tamén do empresario pode incorporar a estas persoas dun xeito fácil, acorde coa legislación. Contanos un Bueno, poquinho. nosotros quiero decir que estamos en la Confederación de Empresarios de Galicia, en sus órganos directivos, y en la Confederación de Empresarios de La Coruña, en sus órganos directivos. Esto somos pioneros en España, es decir, ninguna organización como la nuestra de economía social están en los órganos directivos de las confederaciones de empresarios, ¿no? No son caminos alternativos, son caminos complementarios, ¿no? Y la labor es muy importante que estamos haciendo mutuamente
componente. Primero, la sensibilidad y que ellos conozcan el trabajo y el rendimiento de las personas con discapacidad. Por lo tanto, eso es un avance, ¿no? Yo podía contar una anécdota que en una audiencia del actual rey en Madrid, bueno, pues estaba la Confederación de Empresarios, nos había recibido y nos preguntaba a qué nos dedicábamos, en qué sector. Yo cuando me tocó hablar le decía al rey que éramos del sector de economía social y que somos pioneros desde Galicia para el resto de España. Y comentando al presidente anterior de la Confederación de Empresarios, le dijo, ¿y esto no se puede hacer en el resto de España? Es decir, somos pioneros. Por lo tanto, hay una legislación que empresas más de 50 trabajadores tienen que cumplir el 2% de personas con discapacidad. Pero si no quieren cumplir ese 2%, hay otras ayudas, otra colaboración que es la carga de trabajo a los centros especiales de empleo, como los que yo represento, que generan empleo. Es decir, una empresa que necesita hacer trabajos de artes gráficas, pues tenemos una imprenta que puede dar carga de trabajo para cumplir y estar cumpliendo la ley con el 2% en su empresa. Eso es una alternativa. Y después, indudablemente, que la Xunta en el año 2013 sacó una ley en donde se reserva de un 3 a un 5% de volumen de licitaciones para las empresas de centros especiales de empleo de economía social. José Antonio, non sei se tedes datos de insercións laborais dos últimos anos, os que poidades facilitarnos. Yo voy a dar, tenemos una bolsa de empleo de 27.000 personas, de las cuales, por desgracia, tenemos también ahí otro reto muy importante que estamos trabajando, que 16.000 personas son hombres y 10.000 personas son mujeres, es decir, hay una gran diferencia para mí de mujeres a hombres de inserción laboral, ¿no? Pero en el 2014, por ejemplo, hemos metido a trabajar en el SIL, en la Oficina Específica para Personas de Discapacidad en Galicia, más de 1.800 personas, ¿no? En empresa privada, con un contrato mínimo de 6 meses. Por lo tanto, y somos pioneras a nivel también de España. En el resto de España se están insertando sobre 5.000 y pico de personas. En Galicia, 1.800. Por lo tanto, somos también líderes en la inserción laboral con personas con discapacidad, en el mercado laboral e empresa ordinaria, ¿no? Me imagino que satisfeitos con estos datos, ainda que vos gustaría que foran mellores, como reacciona en xeral o empresariado e bueno, que sentirtedes en xeral de todo o que está ocorrendo hoxe en día? Pues mire usted, contentos no estamos con la inserción laboral, es decir, con los datos que le facilité de 170.000 personas, el 70% que ni buscan trabajo ni creen, no podemos estar contentos. Por lo tanto, tenemos grandes retos. El empresariado gallego es un empresariado que está sensible, que nos está contento que estemos con ellos trabajando, ayudándoles a cumplir la cuota del 2%, a darnos a conocer y que de alguna forma, así lo manifiestan, se admiran y que están muy contentos que estemos dentro ayudándoles a hacer el cumplimiento de la cuota y de las ayudas alternativas de RSC de las empresas gallegas. José Antonio, quedábanos xa un minutiño de entrevista. Que última mensaxe che gustaría enviar? Me imagino que é importante incidir nese compromiso social que teñen que facer as empresas, non para... Sí, pero más que las empresas que es una tarea del día a día, es la sociedad. La sociedad en general pone las grandes barreras. Detrás de grandes discapacidades hay grandes capacidades. Yo le diría a la sociedad, indudablemente al tejido empresarial gallego, que es muy sabio y que está enfrentándose a estos temas, que la sociedad colabore y ayude a las personas con discapacidad a la colaboración de la integración total y absoluta. Pois con esa mensaxe nos quedamos. José Antonio, presidente de Cegasal, graciñas por estar hoxe en Santiago TV. Grazas tamén un día máis a todos vostedes, e xa o saben, mañá martes voltamos cun novo convidado neste tempo da entrevista.